Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos que están con nosotros. Hoy sean bendecidos en el nombre de Jesús y espero pues en el Señor, ¿verdad? Que estén los que han podido tomar vacaciones en este fin de semana largo, que lo disfruten, que descansen al máximo, que se liberen de todas las tensiones de trabajo, de obligaciones y que se deleiten sobre todo en nuestro Señor. Le damos las gracias una vez más porque están aquí, porque están compartiendo con nosotros en el día de hoy. Tanto los que están en vivo como los que más tardecitos puedan participar, ¿verdad? Y disfrutar de la programación de Radio Renovación 103 FM y de su programa Conversando con Dios. Seguimos con la calor, seguimos con la humedad y yo sigo con mis alergias, hermano. Oren por mí, por favor, porque la verdad que las alergias me trastornan. Pero nada, gracias por estar aquí. Vamos a orar para abrir el programa de hoy oficialmente. Señor Padre amado, Padre bueno, Dios de amor y misericordia, te damos las gracias, mi Señor, por un viernes más. Te damos las gracias, Señor, porque tú has abierto nuestros ojos. Te damos las gracias porque tú nos has sostenido, Padre Santo. Te damos las gracias porque tú eres quien nos dirige, Espíritu de Dios. Tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer, Señor. Tú eres el que nos indica los pasos que vamos a dar, Jehová, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí con nosotros hoy. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, preparando nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para recibir, Señor, la palabra que tienes para nosotros hoy en esta conversación contigo, mi Señor. Y yo te pido, Padre Santo, que cada hermano que reciba hoy esta palabra la haga suya, la tome, Señor, personal, y ellos puedan, Señor, continuar una conversación, su propia conversación contigo, para que tú les ministres, Espíritu Santo, para que tú les edifiques su caminar, Espíritu Santo. Hoy yo te lo pido, Padre mío, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, mi Señor. Amén. Quiero saludar a alguien. Usualmente saludo al principio, pero hoy tuve la bendición de hablar con una hermana que aprecio mucho. Llevo muchos años que la conozco y yo digo que es como si fuera mi hija. A la hermana Sarita. Sarita, Dios te me bendiga. Sé que en algún momento vas a ver el programa. Fue un placer haber contigo hoy y le pido al Señor que te siga bendiciendo y que te siga dirigiendo. La gloria sea a Jesús. Pero vamos a lo que nos toca hoy. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema sufriendo sin entender. Ese es el tema de hoy. Sufriendo sin entender. Y como siempre, pues aquí van las preguntitas sobre las mesas para que nos ambientemos, ¿verdad? ¿Has experimentado sufrimiento en algún momento? ¿Has experimentado sufrimiento en algún momento? Y le has preguntado al Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Yo creo que todos en algún momento sí hemos experimentado sufrimiento y sobre todo le hemos preguntado al Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? El sufrimiento es algo que definitivamente pues lo vamos a encontrar según, ¿verdad?, nuestra vida se vaya desarrollando. Y las causas pueden ser directas o pueden ser indirectas. Como ejemplo, podemos sufrir por una enfermedad de nuestra o de alguien que amamos, la muerte de un ser querido, podemos sufrir por rechazo, podemos sufrir porque hemos perdido trabajo y las cosas económicamente no están bien y como decimos los puertorriqueños por ahí, se nos comienza a hacer la vida de cuadritos. Problemas familiares o de relaciones, podemos sufrir por soledad, por necesidad, por persecución y por muchas cosas como otras veces me han escuchado decirles. Tomen un papelito y hagan su propia lista de sus experiencias, porque estas cosas son buenas cuando nosotros pues hacemos nuestras notitas y podemos hablar con el Señor más claramente, más al día, porque tenemos ahí, mira Señor esto, mira Señor aquello que me pasó. ¿Me entiendes? Porque, hermano, hablar con Dios, conversar con el Señor es algo que yo digo que nosotros tenemos que entender que el Señor está aquí al lado nuestro. Nuestro Dios no es un Dios distante.
Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, Dios está al lado de nosotros. Aleluya. Entonces hablemos con Él así, con esa cercanía y sobre todo con familiaridad, porque Él es nuestro Padre. La realidad es que, volviendo al sufrimiento, que humanamente nosotros pues no queremos experimentar el sufrimiento. Eso es como los cuentos de los niños, eso es el cuco para nosotros, el sufrimiento. No queremos ser víctimas de nada ni de nadie. Y por eso, ¿verdad? Debido a eso, pues tratamos de evitar el sufrimiento a toda costa. La aflicción es un sinónimo para lo que es el sufrimiento y es inevitable. Oh, pero mire que tenemos una buenísima noticia. Porque el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, nos dejó palabras de aliento. Allá en Juan 16:33, cuando hablaba con los discípulos de las cosas que iban a estar experimentando, que iban a estar sufriendo, el Señor le decía que iban a vivir eso, pero que en un momento dado el Señor lo volveríamos a ver, o le volverían, hablando los discípulos, a ver, y su tristeza se iba a convertir en gozo. Pero el Señor añadió que todas estas cosas se las hablaba para que ellos tuviesen la paz del Señor. Y le añade, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, mire, démosle la gloria, démosle las gracias al Señor por esas palabras, porque nos dejó un aliento, aleluya, de que Él ha vencido. Y por lo tanto nosotros podemos descansar en la paz que Él nos da, porque Él es nuestra paz. Pero continuemos en las Escrituras. En ellas podemos encontrar varios ejemplos. A través de las Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, podemos encontrar ejemplos de hermanos en la fe que enfrentaron gran sufrimiento. Y aunque la Biblia no lo dice así quizás directamente, pero yo pienso que también ellos eran tan humanos como nosotros, ¿no? Y entonces quizás se preguntaron lo mismo. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Hoy vamos a estar conversando, vamos a estar mirando la vida de José, el hijo de Jacob y de Raquel, que la encontramos en los capítulos 37 a 39, 40 al 48 y 50 de Génesis. José tuvo una vida de dolor, perdió a su madre, pero también tuvo una vida de tristeza, de rechazo, de abandono, de envidia, de amenaza de muerte, que la tuvo bien, mira, así sequitita la tuvo, de parte de sus hermanos a causa del favoritismo de Jacob hacia él. La semana pasada mencionamos el favoritismo, el problema que causó entre Esaú y su hermano, ¿verdad? Pero hoy vemos que ese favoritismo vuelve a salir en escena. ¿Y qué ocurre? Que duró mucho más tiempo, yo creo, que el de Esaú y Jacob, yo creo. ¿Por qué? Porque el favoritismo va a traer rivalidad, y eso es, mire, eso es veneno en las relaciones. Ser el hijo amado y preferido le costó a José ser echado en una cisterna, ser vendido como esclavo y llevado a Egipto. Apenas tenía 17 años cuando esto le ocurrió, que sus hermanos pensaron matarlo, pero cuando Rubén intervino, le dijo que lo echaran en una cisterna y que no lo mataran para que no tuvieran la sangre de José en sus manos. Tenía apenas 17 años. Llega a Egipto como esclavo y allí esa esclavitud le duró 13 años, mi hermano. Enfrentó la tentación a causa de la concupiscencia de la mujer de Potifar, porque se lo vendieron a Potifar, él lo lleva a su casa como esclavo, comienza a servirle, pero la mujer de Potifar puso los ojos en el pobre muchachito. ¿Y qué ocurre? Que al él resistirla, porque la resistió, le costó
ir a parar a la cárcel. Ya José estaba entrado en sus 20 y tantitos cuando esto le ocurrió. Y cuando miramos estas experiencias de José, verdaderamente pues como que no reconcilian con la vida de un hijo de Dios, porque él era hijo de Dios. Son difíciles de comprender, porque cuando nosotros leemos, y quiero que vayamos, si tienes tu Biblia y me puedes seguir, que vayamos a Génesis 39. Cuando nosotros leemos, encontramos que José se mantuvo fiel a su Dios, se mantuvo fiel a su amo, a Potifar. Nos dice la Escritura, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa de Israel. Por ahí comienza la línea, pero yo quiero llevarte a la obediencia de José. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Así que José estaba muy consciente de su fidelidad a Dios, de su lealtad a su amo. Entonces la pregunta que se nos levanta, ¿y por qué José tuvo que sufrir tanto? Porque esa sería lo lógico, que levantemos esta pregunta. La vida de José nos muestra un proceso de parte de Dios que resultó en bendición. Primeramente, José aprendió humildad. José aprendió a servir con amor. Recibió sabiduría y discernimiento. Fue fortalecido en la fe y confianza del Dios de Israel, su Dios. Y aprendió, al final del camino, vamos a ver, que aprendió a perdonar. Segundo, en el proceso de José, la bendición de Jehová alcanzó a otros. Ahí mismo en el capítulo 39, en el versículo 2 al 5, se nos dice que Jehová estaba con José y que todo lo que hacía prosperaba. Y así halló José gracia ante su amado, o a su amo, sirviéndole. Esa gracia le vino de Dios. Fue Dios quien puso a José delante de los ojos de su amo Potifar en gracia. Y Potifar lo notó, porque lo que Dios hace no pasa inadvertido, hermano. Los que nos rodean lo notan. Potifar lo notó y lo hizo mayordomo de su casa. Y la Biblia nos dice ahí en el en el versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Aleluya. Ahí tenemos un ejemplo de cómo la bendición del Señor en nuestras vidas alcanza a otros. Ese fue parte del proceso de José. Pero tristemente, el sufrimiento asomó nuevamente su carita por ahí. José, por resistirse a la seducción de la mujer de Potifar, termina en la cárcel. Y allí se nos dice la palabra, estoy hablando acá en los versículos 20 y 21. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Nuevamente la gracia del Señor viene sobre José delante de los ojos de un ser humano más. Y allí en la cárcel, de tal forma fue la gracia que el Señor le dio a José,
que el jefe de la cárcel le encargó el cuidado de todos los otros presos. Allí en la cárcel, otros fueron bendecidos a través del cuidado de José. En otras palabras, hermanos, donde hay un hijo de Dios que le honra y le obedece, la misericordia y la bendición de Dios se hacen presentes, pues su gracia le acompaña. Esa es la realidad de aquel que es hijo de Dios, de aquel que camina con el Señor fielmente, creyéndole al Señor, obedientemente. La misericordia del Señor le va a acompañar, la bendición de Dios le va a acompañar, la gracia del Señor le va a acompañar. Aleluya. Entonces vemos que la prosperidad de Dios está en la vida de sus hijos. La prosperidad de Dios está en tu vida y está en la mía. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra verdad. El mundo podrá pintar 20 cosas de colores, pero la prosperidad del Señor está en nuestras vidas. Vamos al plano terrenal, un toquecito aquí. En lo terrenal no te estoy hablando de que la prosperidad de Dios en nuestra vida nos va a hacer ricos a todos, porque eso no es así. Te hablo de que Dios toma cuidado de nosotros, de los suyos, en su sabiduría y en su soberanía. Aunque quizás nosotros no estamos entendiendo cómo Dios lo está haciendo, pero Dios lo está haciendo. Dios está cuidando de ti y de mí. Imagínate que si la prosperidad de Dios en nuestra vida fuera riquezas terrenales, yo creo que tenemos un gran problema en nuestras manos. Un gran problema que tenemos que meditar. Si pensamos y creemos que la prosperidad del Señor son riquezas terrenales. ¿Y cuál es la situación de la que te estoy hablando? Esta. ¿Qué le diríamos entonces, si eso fuera así, a los fieles del Señor que a través del mundo sufren necesidades y persecución? Y muchas veces de forma extrema. Y aún así, para ejemplo a nosotros, se mantienen firmes en la fe de su Señor. Algo que tenemos que verdaderamente considerar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, vamos a incluirnos todos en la sopa, como decimos, cuando las cosas se ponen difíciles, como que la fe a veces mengua. Como siempre digo, seamos honestos. Y a veces cuando la cosa se pone un poco rojita, como dicen por ahí, candente, como que la fe empieza como que a moverse, como que se inquieta la cosa. Tenemos ejemplos en esos hermanos que a través del mundo, en su pobreza, en su necesidad, en su persecución y muchas veces seria, que nosotros aquí, aunque la persecución ha existido siempre, nosotros aquí en Estados Unidos la hemos tenido, pero últimamente se está encendiendo la llamita un poquito más. Hay hermanos, hay gente en otros países que su caso es demasiado triste. Alguien me contaba de una persona en Israel que le dijo, creo en Cristo, pero no lo puedo decir porque si lo digo me matan. Cosas semejantes. Difícil de creer quizás para nosotros. Pero volvamos a lo que nos toca en este punto hablando de la prosperidad. Nuestra confianza no puede estar en las riquezas. No, hermano, sino en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque las riquezas son variables. Las riquezas están hoy y mañana ya no están. No sabemos cuándo va a ser eso, pero puede pasar. Porque dependen de la bolsa de valores, el Wall Street. Las riquezas hoy pueden estar arriba y mañana se cayó la economía y adiós lo que había en el banco. Ya ustedes vieron recientemente atrás unos bancos que tuvieron que cerrar. Y la economía estaba temblando por ahí las cosas. Las riquezas y el estatus no evidencian la prosperidad de Dios. Eso es algo que tenemos que abrazar. La riqueza y el estatus social o económico no evidencian la prosperidad de Dios. Pero ahora vamos al punto
al ambiente espiritual. Y volvamos a José. Aquel jovencito de 17 años que tuvo sueños proféticos que no entendió, no los comprendió. Y al compartirlos con sus padres y con sus hermanos, le costaron la reprensión de su padre y que sus hermanos lo odiaran aún más. Aquel jovencito sería prosperado espiritualmente. El Señor le concedió poder interpretar sueños más adelante con los años. Pero notemos algo. Si usted va al capítulo 40, en el versículo 8, usted va a encontrar que cuando José estuvo en la cárcel y escuchó hablar al copero y al panadero del rey sobre los sueños que tenían y que no entendían y no tenían quien se los explicara, José reconoció y le dijo, contádmelo ahora. Pero antes que eso, en esa misma línea, José le dijo, no son de Dios las interpretaciones. Así que cuando nosotros nos encontramos con gente que Dios le ha dado ese don, recordemos que las interpretaciones son de nuestro Dios. José pudo, ¿verdad?, por la gracia de Dios, interpretar esos sueños. Ya usted sabe que lo puede ver en el versículo 12 al 13, el sueño del copero, en el 18 al 19, el del panadero, y en el versículo 20 y 23 de esos capítulo 40, vamos a encontrar el cumplimiento de lo que José interpretó de estos sueños. 2 años más tarde, nos enseña, ¿verdad?, en la escritura, y cuando sacamos la matemática, que José fue llevado ante el faraón para interpretar el muy conocido sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Pero no solamente lo interpretó, Dios también le dio la sabiduría para presentarle al faraón la solución a la crisis que se avecinaba. Y ya estoy en el capítulo 41. En consecuencia, mi hermano, José, ya de 30 años, cuando va delante del faraón, es colocado como segundo en mando a cargo de la preparación para enfrentar la gran hambruna que se acercaba, y también estaba en mando de todo Egipto. Quiero decirte que ahí es donde se nos forma todo el rompecabezas y podemos entender que este fue el propósito principal del proceso de Dios en la vida de José. Capacitarlo tanto humana como espiritualmente para el servicio dentro del plan de Dios. Posicionarlo para bendecir la vida de su pueblo y dar testimonio de su Dios a través de la sabiduría. Y fíjate que eso fue tan importante que hasta el Salmo 105 nos habla de forma resumida el proceso de José. ¿Dónde lo tengo por aquí? Salmo 105, 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, por gobernador de todas sus posiciones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Ahí tenemos en un nutshell, como dicen en inglés, la historia del proceso de José. Aleluya. Así que en conclusión, porque ya se me está acabando el tiempo, cuando te veas en una cisterna, perseguido, en sufrimiento, y no entiendas la causa de ello, ve delante de Dios. Evalúate honestamente. Lo que Pablo llama, hablando allá en la cena del Señor, pruébese a sí mismo. Oye al Espíritu Santo, y si éste no te redarguye, y con esto te quiero decir, si el Espíritu Santo no te indica que la causa eres tú mismo, porque muchas veces nosotros provocamos las situaciones, pregúntale al Señor su propósito, no como en sentido de queja o de protesta, sino en sentido de disposición y obediencia, reconociendo que sus planes son de bendición a nosotros
y a otros. Mira lo que dice Génesis 50, ya al final de la historia de José, en el 19 al 20. José hablando ya con sus hermanos, luego de la muerte del papá, ellos se acercaron temerosos a José. Y él les respondió, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces yo te voy a poner esto en mis palabras y en nuestro tiempo. Tenemos que entender que como dice Pablo, todo obra bien para bien a aquellos que aman al Señor, los cuales han sido llamados según el propósito de Dios, ¿verdad? Ya estamos hablando en Romanos 8. Pero quiero decirte que cuando el Señor nos bendice no es para que nos pongamos gorditos, es para que nosotros sirvamos de canal de bendición a la vida de otros. Aleluya. La gloria sea Jesús. Mire, la gracia no viene así, pero sale así. La gracia no viene para quedarse aquí nada más, tiene que salir y llegar hasta otros. Aleluya. Recuerda al fiel y obediente, la misericordia del Señor lo acompaña a lo largo del proceso. Su gracia fluye a través del servicio. Esa es la vía que vamos nosotros a experimentar, esa gracia de Dios. Primeramente el servicio a Dios y luego a los hombres como testimonio del Dios que servimos. Algo en relación con esta palabra que te estoy diciendo, lee en Colosenses 3, versículos 23 al 24. Recuerda que los planes de nuestro Dios pueden incluir ponernos en situaciones y lugares estratégicos donde Dios te usará de acuerdo a su propósito. Cuando te veas ante la tentación, o sea, en lugares, en amistades, en relaciones, en negocios, etcétera, haz como hizo José. Ante la tentación, sé sabio y huye, mi hermano. El Salmo 33, 16 nos dice que el valiente no escapa por la mucha fuerza. Así que no pretendas, ni pretenda yo, luchar o escapar en nuestras propias fuerzas. Dependemos de las fuerzas del Señor. Y Proverbios 6:5, y te lo quiero leer, dice, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Mi hermano, ante la tentación, independientemente del lugar o de la persona por la que venga, sé sabio y huye. Aleluya. Busca y sigue la dirección del Espíritu Santo. Nunca olvides que el cuidado providencial de Dios, de nuestro Señor, es real, independientemente de lo que nosotros estamos viendo, porque muchas veces estos ojos ven cosas y no entendemos que hay una intención de Dios, una intención espiritual. Dios es capaz de todo y más de lo que tú y yo podemos pensar. Pero Él solamente sabe el cómo, el cuándo y el dónde. Expresémosle nuestra fe y confianza, digámosle como le dijo David, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Salmo 31, versículos 14 al 16. En conclusión, hermanos, confiemos en nuestro Señor, busquemos su dirección y descansemos en que Él tiene unos pensamientos más altos que los nuestros. Sus planes son de bendición para nuestras vidas y para la vida de otros. Con esto terminamos hoy nuestra conversación con el Señor, así que vamos a orar. Amén, vamos a orar. Para darle gracias a Dios y que esta palabra nos nutra de una manera especial. Padre Celestial, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, mi Señor. Te pido, mi Dios, como acabo de decir, que esta palabra, esta conversación que hemos tenido contigo hoy a través de tu palabra, Padre, nos nutra de forma especial, que nos
fortalezca, que el proceso que estemos viviendo en tus manos, Señor, sea de bendición como fue el de José para nosotros y para los que nos rodean o aquellos lugares o personas donde tú nos lleves, mi Señor. Oh Dios mío, haz que esto tenga fruto en nuestras vidas, Señor, para gloria de tu nombre, mi Dios, y bendición de nuestras almas. Sabemos, Señor, que tu misericordia, que tu gracia está con nosotros y nos acompaña, Señor, a donde quiera que tú nos lleves. Oramos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros hoy y espero que pues puedas tomar esta palabra, hacerla tuya y que continúes tu propia conversación con nuestro Señor en cuanto a este tema de sufriendo sin entender y los procesos que atravesamos. Recordándote, mi hermano, que tu lema, nuestro lema aquí en Conversando con Dios, es que tu mejor tiempo es aquel que pasas a sí mismo, conversando con Dios. Dios me los bendiga, disfrútense en el weekend, cojan nuevas fuerzas y hasta la próxima semana con el favor de nuestro Señor. Dios los guarde. Bye bye. El anterior programa fue una cortesía del Ministerio Casa Viva Hebreos 3:6. Conversando con Dios, con la pastora Lourdes Mangual, la cual les hace una nueva invitación para su próxima audición. Para más información de este ministerio, comunícate al teléfono 813-230-2280. 813-230-2280.